¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, hoy en esta clase vamos a trabajar dentro del campo, el área de conocimiento de la educación física. Vamos a trabajar tratando de dialogar o atravesarnos con conceptos como educación física, como juego, como deporte y currículum. Cómo estas diferentes categorías teóricas, estos conceptos, los podemos cruzar, cómo los podemos problematizar, qué interacciones y qué conflictos y qué funcionalidades podemos hallar en estos cruces. Y en ese sentido vamos a trabajar con un libro, con un texto como troncal, para a partir de eso empezar a dialogar con ese libro, con este texto, con otras reflexiones, que algunas personales, algunas que tienen que ver con otras lecturas, de manera de establecer un diálogo que nos permita seguir pensando y que los invite a ustedes a seguir pensando, que de eso se trata. El libro referido al que hago mención es un libro de un autor español contemporáneo, José de Vis, que tiene por nombre Educación Física, Deporte y Currículum. Y sobre todo vamos a trabajar con el capítulo 2, que se llama Un enfoque curricular para la enseñanza de los juegos deportivos. Ahí aparece, ¿no?, esta temática del juego, y el juego deportivo, y ya ahí empezamos a indagar y a meternos un poquito en el tema. Lo que plantea Davis, y lo que cabe preguntarse desde mi punto de vista de manera crítica, de manera problemática, es esta relación entre el deporte y la educación física. Está claro que si rastreamos un poco, hacemos una genealogía de la educación física como asignatura escolar, si las primeras décadas, la primera mitad del siglo XX estuvo bastante ligada a la gimnasia, a la impronta biologicista de la medicina, del higienismo. Está claro que hacia la década del 50, 60, sobre todo en nuestro país, el deporte pasó a ocupar un lugar más que destacado, casi diríamos hegemónico, que nos llama a pensar que se ha convertido casi en el protagonista excluyente de la educación física. Entonces esto cabe preguntarse con Davis si el deporte no ha colonizado de alguna manera la educación física, como si la educación física no fuera otra cosa que un apéndice o una preparación para el deporte. Ante esta problemática, una posibilidad es aceptar, sin cuestionar, este protagonismo de la educación física, y que se erige como casi con exclusividad con lo que tiene que ver con las actividades deportivas, o bien establecer una mirada crítica, que es la que proponemos nosotros desde ya, en función de cuáles son los propósitos trazados en nuestro campo, que es un campo claramente pedagógico. Siempre digo que esta palabra educación física conviven en una especie de tensión permanente lo que tiene que ver con la educación, la pedagogía, la cultura, el sujeto en tanto histórico, y la físico, que tiene que ver con lo biológico, con lo referido al cuerpo, en tanto cuerpo pensado en términos técnicos, instrumentales, y ahí está esta suerte de tensión permanente que nunca llega a resolverse, pero de acuerdo a los propósitos que nosotros planteemos y las orientaciones que nosotros le demos a la materia, seguramente las derivaciones de todo tipo van a ser diferentes. Entonces aparece, como les digo, estas dos posturas diferentes. Una que ven todo lo malo en el deporte, hacen una crítica acérrima, fuertemente ortodoxa, y ven en el deporte un elemento de alienación, de coerción, de control social, de reproducción de los intereses de un orden capitalista, de la reproducción de un statu quo, y que
tienden a promover lógicas individualistas, hipercompetitivas, en definitiva alienantes, ¿no? Y en el otro polo tiende a verse todo del orden de lo positivo, lo que promueve el deporte, dotador de beneficios personales, morales, sociales, eh, promoviendo las capacidades físicas, las capacidades psicológicas, las capacidades sociales a través del deporte. Eh, Estas dos posturas que son radicales, que están puestas en uno u otro extremo, también nos permiten hallar otros espacios, otros matices, no tan sesgados, no tan cerrados, no tan extremos, y que nos permiten pensar que la educación la educación física y el deporte, como dice un autor al que trae Davis, que es Hargreaves, la educación física y el deporte pueden utilizarse para apoyar ciertos valores hegemónicos de la sociedad, o sea, esta parte, digamos, reproductiva de un orden, un statu quo, pero también poseen el potencial suficiente para ser, a través del deporte, una fuente de liberación dependiendo del contexto social. Otra vez, ¿no? Ni una cosa ni la otra, ni todo bueno ni todo malo, sino ver de qué manera se puede usar, en este caso el deporte, dentro del campo de la educación física, no como poniéndose en una posición de inferioridad, sino utilizándolo en función de los propios propósitos pedagógicos que tiene nuestra área. Entonces, dice Davis, el enfoque puede orientarse hacia una actividad libre y jugada, o sea, que enfatice el carácter lúdico de los juegos, que promueva lo creativo, lo estético, lo artístico, lo participativo, que es propio de la actividad lúdica en su fase más profunda, y tratar de amenguar o que no tenga el énfasis que tiene en el deporte de alto rendimiento, estas cuestiones que tienen que ver con la disciplina, con la agresividad, con la competitividad, con el rendimiento, ¿no? Y eso indudablemente, ese matiz que se le va a dar, esa orientación que se le va a dar, el docente va a tener mucho que ver. Lo cierto es que si nosotros hacemos una mirada general en este tiempo, ya desde hace bastantes años, pareciera que la educación física está siempre mirando al deporte como ese lugar, o ese modelo, o ese saber sabio al que hay que aproximarse, o al que hay que parecerse lo más posible. Acá esto está puesto en cuestión, y en esta interacción entre el deporte y el juego, lo que nos está permitiendo pensar Davis a través de Hargreaves es la importancia de poner el énfasis en los aspectos más lúdicos, más creativos, en detrimento de otras cuestiones que hacen al deporte de alto rendimiento, que a los propósitos que tenemos nosotros no nos estarían interesando tanto, e inclusive quisiéramos que fueran de alguna manera desechados, ¿no? Davis nos habla que hacia la década del 60, sobre todo, empiezan a aparecer nuevas perspectivas en la enseñanza de los juegos deportivos, que tratan de superar los enfoques fuertemente mecanicistas y tecnicistas del aprendizaje y de la enseñanza del deporte. O sea, está énfasis en la parte técnica, en empezar de manera analítica a enseñar las técnicas, las habilidades específicas o generales. Esto tiene que ver con una percepción, una concepción mecanicista, como les dije antes, instrumental, pensado en términos de un cuerpo-máquina, pensado en términos de automatismos, de repeticiones mecánicas, en donde, como le dije antes, hay una fuerte importancia a la técnica, en donde se refuerzan los éxitos, en donde es importante minimizar los errores, una pedagogía de alguna manera conductista, ¿no? Muy ligada a la idea del entrenamiento, muy ligada a la idea del entrenamiento. Y hacia el año 60, en varios países de Europa,
él va a dar una serie de ejemplos en Alemania primero, en Francia, en Inglaterra, en España, empieza a aparecer la importancia de la táctica, ¿sí? A revalorizarse y a focalizar no tanto la mirada en lo técnico, en lo instrumental, sino en la táctica a través de los juegos. Aparecen distintas maneras de nombrarlos: juegos menores en Alemania, formas jugadas, juegos para deportivos, pero está claro que ahí empieza a desplazarse de alguna manera esta mirada fuertemente mecanicista y pensada en términos de un cuerpo fisiológico y mecánico. Se van estableciendo alguna idea de organizar los juegos en términos de ciertas lógicas comunes que tienen los juegos, principios de los juegos, estableciendo una suerte de clasificación de los juegos deportivos en función de estas semejanzas, de estas lógicas comunes que tienen en cuanto a acciones o en cuanto a el espacio de juego en el que se juega. Aparece hacia el año 68 a través de un autor español, aunque ya venía nombrándose el concepto de juegos predeportivos, ¿sí? Otra vez en donde empieza a dejar de tener la mirada fuertemente puesta en la técnica y empieza a tener valor en el proceso de enseñanza, la comprensión del juego, la táctica. El autor es Chávez, un autor español, como les dije, en el año 68, y dice, y lo cito: constituyen el juego de predeportismo, de alguna manera constituye un eslabón que conduce a los muchachos hacia la práctica de los deportes, motivo por el cual podemos llamar predeportivos. Y no asuste esto a nadie, pues es tarea que ha de lograrse en progresión pura hacia el deporte. Lo que nosotros podemos ver es que, si bien nos estamos alejando de esas miradas instrumentales, mecanicistas, analíticas, fuertemente ligadas con las técnicas, sin embargo, todavía subyace aquí esta suerte de dependencia extrema en el deporte, esta mirada del deporte como aquello a lo que hay que llevar, ¿no es cierto? Y esto todavía creemos que sigue siendo un problema. El concepto de llamarlo predeportivos, está claro que quiere decir es algo que está antes del deporte, que es lo verdadero, lo importante, a lo cual hay que ir aproximándose. De hecho, él dice, porque no asuste a nadie, pues es tarea que ha de lograrse en progresión pura hacia el deporte. O sea, el deporte está acá arriba y el juego predeportivo es algo que nos puede, un modelo simplificado de lo verdaderamente importante que es el deporte. El juego de equipo, dice, en esta lógica, constituye un todo. Es necesario evitar que las sesiones de juegos sean totalmente absorbidas por el aspecto puramente técnico, a menudo abstracto y especializado, pero partiendo del juego puede perseguirse un mejoramiento técnico. Entonces, ahí lo que está diciendo, bueno, trabajemos desde el juego, ¿sí? De manera contextualizada, no sacando la habilidad técnica por fuera del juego, pero sigue teniendo importancia el mejoramiento de la técnica, se sigue viendo con mucho celo lo importante que es trabajar la parte técnica, solamente que lo dice a través de juegos predeportivos, juegos menores, formas jugadas, o los distintos nombres que le han dado distintos autores en distintos juegos. Hacia la década del 70, 80, empieza a aparecer, sobre todo en Francia, este análisis, y acá uno de los referentes claros es Parlevas, con el cual hemos trabajado, donde la importancia empieza a darse en el tema de la estructural, ¿sí? Pensar en la acción motriz en tanto un proceso en el cual las conductas motrices se producen, los individuos o los grupos, los equipos, dentro de una situación motriz. Entonces ahí aparecen claramente cada vez más los principios tácticos del ataque, de la defensa. El proceso metodológico cambia en la medida en que se pone énfasis otra vez en las situaciones de juego, en los deportes simplificados o reducidos, que se vayan adaptando a las posibilidades de los practicantes, y con la
con la clasificación de los juegos en términos de patrones o regularidades comunes que tengan una lógica común que permita que los estudiantes puedan transferir esos conocimientos a los distintos juegos que tienen lógicas comunes, ¿no? Hace poco le hacíamos una entrevista a un profesor de handball, profesor de educación física, pero además entrenador de handball, que nos decía que él solía ir a las colonias y les hablaba a los profesores, pues, tratando de detectar futuros jugadores de handball. Y cuando el profe le decía, pero acá no hacemos handball, hacemos que jueguen al fútbol los chicos, el profe decía, no importa, yo me doy cuenta si un chico juega bien al fútbol, porque la lógica común del fútbol y del handball me permite ver que va a tener de alguna manera las habilidades y las competencias y la comprensión del juego que le permita jugar a cualquier deporte que tenga ese tipo de lógica, ¿cierto? Aparece también en Inglaterra esta idea de clasificar de acuerdo a estas suerte de lógicas comunes los juegos en juegos de blanco y diana, le llaman ellos, juegos de blanco, de puntería, digamos, donde el énfasis está ahí, juegos de bate y campo, juegos de cancha dividida y juegos de invasión. O sea, como que esos cuatro, a través de esa clasificación yo puedo establecer cuatro juegos, podemos llamarlo modificados, que poseen similitudes tácticas, ¿sí? Que además tienen similitudes tácticas con deportes. Y lo que se busca es que puedan desarrollar en esos juegos modificados la comprensión de los principios existentes en cada una de esas lógicas lúdicas, ¿no es cierto? La idea, otra vez, empieza a ser ir desplazando el énfasis que estaba puesto en la técnica hacia la táctica, ¿sí? La idea de progresar de la táctica a la técnica, dice uno de estos autores ingleses, o desde el porqué al cómo en lugar de al revés. No es nuevo, pero su organización y aplicación no se había elaborado previamente con coherencia. Es decir, ir de la táctica a la técnica. Que los estudiantes, las estudiantes, comprendan el juego, comprendan las lógicas del juego, las lógicas que están puestas en el juego, las situaciones problemáticas a las que se enfrenta uno en un juego, y después van a aparecer aquellas técnicas que permitan resolver las distintas situaciones que se plantean. El orden inverso, esto de que se daba mucho, primero aprendo la técnica, después lo llevo al juego para ver si puede aplicar esa técnica en la situación de juego. Lo cierto que una cosa es entrenar la técnica de manera aislada y otra cosa es trabajarla o ejecutarla dentro de un contexto de juego. Por otro lado, cuando yo trabajo la técnica, solo estoy trabajando los factores de ejecución de la técnica, la resolución, casi esta idea de cuerpo-máquina. En cambio, en un juego yo tengo que percibir la complejidad de la situación en que estoy, ¿sí? Tratar de pensar la mejor respuesta, la más eficiente, y en función de eso ejecutar y tener la habilidad técnica para lograr hacerlo, ¿sí? Si uno ve muchos deportes, puede ver ciertos jugadores que por ahí tienen la destreza técnica, la habilidad técnica específica muy trabajada, son muy hábiles, pero no resuelven bien en las situaciones en las que tienen que resolver. O sea, cuando tienen que hacer un dribbling, hacen un pase, cuando tienen que hacer un pase, hacen un dribbling, cuando tienen que tirar al arco la pasan, cuando tienen que pasar la tiran, cuando tienen que retroceder no lo hacen. O sea, que uno tenga dominados los factores de ejecución, los factores técnicos, no implica que sea un hábil jugador, porque hay muchas más variables que entran en juego dentro de un juego. Lo que promueve David Davis y lo que nosotros también tratamos de inculcar es entender que este trabajo, este proceso pedagógico a través de los juegos motores, no es solamente un cambio de método
planteado en términos de objetivos, de actividades, distintas actividades, sino que tiene que ver con una perspectiva, un enfoque pedagógico muy diferente. En principio porque estamos pensando no solamente en términos de cuerpo-máquina, en términos de eficiencia mecánica, sino que estamos pensando en el alumno o la alumna en su integralidad, en todas sus dimensiones, yo a través del juego puedo trabajar la parte más técnica, pero también la parte de la cognitiva, la práctica de la comprensión del juego, el conocimiento, la comprensión ya sea abstracta o la comprensión práctica del juego. Yo puedo trabajar la dimensión social, la dimensión ética, todo eso entra en el juego y en la complejidad que plantea el juego. Por lo tanto, promover esta perspectiva nos coloca en un enfoque didáctico radicalmente diferente. Implica también una mirada particular sobre el conocimiento a enseñar, ¿sí? Ya no planteado en términos, como les dije, puramente instrumentales. Una determinada interacción simbólica que se va a generar en términos de alumno-docente, alumnos entre pares, alumno con las situaciones de juego, es otro tipo de interacción que va a entrar en juego. Y un contexto social y cultural que también está puesto en juego en estas situaciones. Es decir, que hablamos de un nuevo enfoque que tiene fundamentos teóricos, que hay que plantearlo en términos de, dice Davis, la consideración de la naturaleza del conocimiento que emplea una persona. ¿Qué tipo de conocimiento emplea una persona en este tipo de acciones? La comprensión de la naturaleza de los juegos deportivos y de la toma de decisiones. Esto de tomar decisiones, ¿no? Otra vez, si yo solamente encuadro mi tarea en términos técnicos, no hay necesidad de resolver una situación problemática, de tomar una decisión a partir de una situación problemática. Este enfoque lo pone en consideración fuertemente. Plantear el término del aprendizaje motor en los juegos deportivos, cómo se da, esta idea que plantea Davis de los juegos modificados como actividades para la comprensión, donde ponen el sitio en la comprensión, ahora lo vamos a profundizar un poco más, y cuáles son los modelos de enseñanza de los juegos deportivos. Acá quiero resaltar y empezar a discutir un poquito con Davis, si se me permite. Él habla de juegos modificados, ¿sí? Él plantea la potencia pedagógica que tienen los juegos modificados, que tienen ciertas características que ahora vamos a ver, pero a mí me resulta problemática pensar en juegos modificados, porque otra vez acá cuando hablamos de modificados con respecto a qué, y uno tiende a pensar que modificados con respecto al deporte, y ahí otra vez está esta dependencia que parece la cual no podemos nunca desprendernos en el campo de la educación física, ¿sí? Yo llamaría juegos motores, no modificados de nada, juegos motores. Es la misma lógica de juego prodeportivo, o como se usa ahora, juegos alternativos. La expresión juegos alternativos está remitiendo a algo alternativo. ¿A qué? Alternativo al deporte. Y otra vez, no, es un juego más. Así como el deporte yo lo puedo trabajar en términos de forma lúdica, es un juego más, ni modificado ni alternativo, un juego más. Si hablamos de la consideración de la naturaleza del conocimiento que emplea una persona en este tipo de acciones, estamos pensando en un conocimiento práctico, estamos pensando en un saber hacer, ¿sí? Acá hemos trabajado con Kemis y Carr en este saber de la praxis, en este saber que no es simplemente teórico o teorético o abstracto, sino que es un saber contingente que está siempre puesto en juego en cada situación, ¿no? Por eso esta idea de praxis, en el sentido de esto, de que siempre tengo que estar pensando y resolviendo, y no hay una receta para cada situación. Por supuesto que cuanto más experiencias y más elementos tengo, y cuanto más disponibilidad cuente, yo mejor voy a poder resolver las situaciones. Pero la situación siempre es cambiante, y rápidamente cambiante. Por eso yo necesito un saber que es un saber
práctico, un saber cómo hacer. Por supuesto que un saber experto que permite una decisión ante cada situación es importante. No es un saber irreflexivo, no es un saber automático, es un saber que se hace a través de la experiencia, ¿sí? Es un saber de alguna manera artesanal, ¿sí? Y, y David Davis nos trae una categorización que hace un autor, Arnold, un autor inglés creo que es, que dice que podemos, en este conocimiento práctico, lo podemos distinguir dos tipos de conocimiento práctico que pueden ser en sentido débil o en sentido fuerte. En sentido débil es un saber hacer que en realidad no lo podemos teorizar, no lo podemos explicar. Si lo tenemos que poner en explicación por qué hicimos esto que hicimos, no lo podríamos explicar bien. Es decir, lo hacemos bien, pero sin poder reflexionar sobre ese acto. En sentido fuerte, no solo lo hago bien, sino que puedo comprender reflexivamente, conscientemente, cognitivamente, de qué manera lo hago. Me parece que son importantes los dos tipos de conocimiento. Tengo que saber hacerlo con experticia a través de múltiples experiencias, pero también es importante, dentro del campo de la pedagogía y la educación física, poder lograr que los pibes y las pibas comprendan por qué están haciendo lo que están haciendo. Y ahí es donde entran las intervenciones, los procesos de reflexión que se promueven en la clase, ya sea en términos individuales, ya sea en términos colectivos, lo que dé lugar a una cierta comprensión más allá del hacer concreto, ¿sí? Y es un saber, en esta naturaleza del conocimiento que estamos hablando, en este tipo de juegos modificados, es un saber contextual, ¿sí? Como dijimos, hay un contexto rico, variado, complejo, que nos exige siempre estar cotejando lo que hacemos con lo que va sucediendo. Es una situación siempre dinámica, siempre incierta de alguna manera, siempre contingente. No constantemente tengo que estar haciendo un feedback de la acción que hice yo y la respuesta que hubo, lo que sucedió, si se ajusta a lo que yo pretendía hacer o si tengo que hacer algún tipo de ajuste, y eso es los juegos modificados lo están exigiendo constantemente. Arnold dice, el texto pretende decirnos que una habilidad técnica solo tiene sentido dentro de un contexto, y es dentro de él donde debe aprenderse y donde adquiere completo significado. Si realizamos una actividad física orientada a la enseñanza de las habilidades, pero separada de su contexto y por lo tanto tratadas como hábitos, la actividad se convierte en meramente instrumental, repetitiva, imitativa y difícilmente comprensible dentro de un contexto de juego que no se conoce. Esta forma de enseñar las habilidades técnicas es la que tradicionalmente se realiza en la educación física y es precisamente la que más se aproxima al entrenamiento y a un sentido débil del saber cómo. Respecto a lo que tiene que ver con la comprensión de la naturaleza de los juegos deportivos y lo que tiene que ver con la toma de decisiones, acá otra vez está puesto el énfasis en el saber cómo, el saber qué y el saber cuándo. O sea, no es saber qué hacer, no es un saber mecánico, no es un saber estereotipado, automatizado, sino que hay que percibir la situación dentro de la complejidad del juego, decidir sobre una acción y después ejecutarla. Hay un ser actuando con todo su andamiaje, con toda su personalidad, y con todo su bagaje de experiencias y de saberes. Percibir, procesar, decidir, ejecutar. O sea, está claro que no basta en este sentido un docente con observar una conducta motriz para evaluarla, porque no hay manera de evaluarla de manera observable o medible la comprensión. Yo para evaluar la comprensión, cómo comprende el juego un alumno, una alumna, tengo que interpretar y observarlo en la acción misma del juego, observando las realizaciones prácticas en las situaciones motrices, o hacer preguntas que permitan ver de qué manera está comprendiendo la situación, lo que estaría
dando cuenta de una comprensión de tipo fuerte, como en un sentido fuerte de la comprensión, ¿no? No solo está resolviendo bien las situaciones, ¿sí? Conocimiento, a través de ese conocimiento práctico, sino además puede explicar lo que da otra envergadura, otra fortaleza a esa comprensión. Eh, Dice Davis, y lo leo textualmente: el contexto y los problemas del juego son inseparables. El contexto y los problemas del juego. Y ambos se relacionan con su táctica, hasta el punto que para resolver los problemas motrices surgidos dentro del contexto de juego, será necesario comprender los principios o aspectos tácticos básicos, digamos. Por lo tanto, una enseñanza desde este enfoque, ¿no? Desde esta perspectiva, para la comprensión en los juegos deportivos, implica abordar el aprendizaje de los aspectos tácticos. Tanto es así que el aprendizaje de los juegos deportivos progresará de la táctica a la técnica, del por qué al qué hacer. Esto no significa olvidar la técnica, como pensaron muchos erróneamente en un primer momento, sino introducirla posteriormente o una vez que se está dentro de un juego. Será necesario conocer los principios tácticos para poder sacar más partido a la técnica. En definitiva, a partir de un mínimo conocimiento de las acciones motrices básicas, se puede afrontar el aprendizaje táctico mediante lo que Davis llama juegos modificados y lo que yo llamaría simplemente juegos motores. Es decir, esto de ir del porqué al qué, de empezar por la situación problemática, poner a los estudiantes en el contexto. No enseñarles aisladamente técnicas y habilidades generales o específicas para después insertarlos en una situación de juego o una situación motriz. Es decir, si pensamos en el tipo de aprendizaje motor que se plantea en estos juegos, decimos que es un saber contextualizado, es un saber situacional, estas situaciones específicas, contingentes, dinámicas, que estamos pensando en términos de habilidades motoras abiertas, ¿sí? Que no son habilidades motoras cerradas que se dan en un esquema estable, sino que siempre están demandando tomar decisiones, que hay un marco siempre incierto, hay una necesidad de estar anticipando las acciones en función de anticipar las acciones de mis compañeros, anticipar las acciones del rival, adaptándome así a las situaciones que plantea dinámicamente cada momento. Esto nos permite pensar que una propuesta pedagógica debe variar en estos juegos las condiciones de la práctica constantemente, para que este marco de incertidumbre le demande al estudiante siempre procesos de reflexión y de resolución de situaciones. Hay que cambiar entonces la velocidad, la amplitud del gesto, las trayectorias, las condiciones iniciales, las condiciones de la oposición. Esto va a hacer que se pueda transferir estos aprendizajes a innumerables situaciones. Entonces, lo que plantea Davis es, en estos juegos modificados, son estos juegos que me permiten lograr la comprensión, hacer un trabajo de comprensión. Este enfoque, esta perspectiva, que no es un método, sino es una nueva mirada, una distinta manera pedagógica, en principio revaloriza la potencia de lo lúdico, el juego, el placer del juego, se despega, se aleja de la lógica del rendimiento deportivo, de esta lógica del esfuerzo, de la performance, del récord, del alto rendimiento, ¿no? El juego así planteado dice Davis, el juego modificado viene a ser como una suerte de eslabón que está en el medio entre el juego libre y el juego deportivo estándar o deporte, ¿sí? Acá es donde yo otra vez planteo mis ciertos reparos en los que Davis no puede alejarse de esta mirada modélica del deporte, ¿no? Lo que señala Davis es que de alguna manera este juego modificado mantiene las potencialidades de ambas propuestas, es decir, del juego en su faz más lúdica,
y más creativa, más artística, más del orden de lo placentero y la potencialidad que tiene en otros sentidos el deporte. Dice, este proyecto se encuentra próximo a una serie de aportaciones que tratan de reestructurar los juegos deportivos hacia la cooperación y el diseño abierto y flexible de los mismos. Sin embargo, en los juegos modificados existe la competición, no entendida como competitividad, sino enfatizando la cooperación, manteniendo una orientación cooperativa que maximiza el logro y las recompensas para todo el alumnado por medio de las acciones coordinadas de un grupo. Esto significa que el profesor o la profesora debe actuar sobre el ambiente o el contexto de enseñanza para orientar los juegos modificados hacia esa faz cooperativa. Tratar de un poco matizar ese cariz de competencia que muchas veces el deporte plantea de manera exacerbada y tratar de orientarlo, por un lado, a este cariz de cooperación, de solidaridad grupal, de trabajo en equipo, y además sacándole también esta estructura tan rígida, tan codificada, tan reglada del juego deportivo, tan esquemática, y hacer de esos juegos algo mucho más abierto, mucho más flexible, con mucha más libertad para cambiarlo en función de los propósitos que estemos planteando. Así, los juegos modificados permiten, ¿qué es lo que permiten y le dan su potencialidad, ¿no? Es una vez que participan todos y todos los alumnos y alumnas de mayor o menor habilidad, porque no está planteada la exigencia tanto en términos de la técnica, ¿sí? Permiten juegos en los que participen todos y todas sin ningún tipo de discriminación. Si nosotros estamos poniendo el énfasis en el placer, en lo lúdico, en la cooperación, está claro que no se van a admitir estos rasgos de discriminación que por ahí la excelencia deportiva o el rendimiento podría plantear. ¿Por qué? Porque este tipo de juegos reduce la competitividad, resaltando justamente la faz lúdica del juego. Y permite la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza, poniendo, quitando, cambiando las reglas. Es decir, en un trabajo más horizontal, no tan determinado, nosotros podemos comprometer a los alumnos a que reflexionen sobre los juegos, piensen cómo se pueden ser modificados, qué reglas podemos modificarlo, cómo podemos hacer para participar, para que la participación sea cada vez más fuerte de parte de todos, cómo se pueden resolver ciertos problemas que puedan surgir en los distintos juegos, ¿no? Es decir, si nosotros hablamos de principios de procedimiento para la enseñanza y en términos de nuestra mirada siempre hacia lo pedagógico, la preocupación que nosotros tenemos en tanto educadores, en tanto pedagogos, es muy diferente a la lógica del entrenamiento. Es muy diferente, es radicalmente diferente en cuanto a los propósitos. En la medida que es diferente en cuanto a los propósitos, la propuesta didáctica no puede no ser diferente. Y entonces, nosotros habíamos visto con Parlevas en esta clasificación que él hacía, esta tipología en la cual aparecía distintas lógicas o patrones de juego, dominios de acción motriz, le llama Bael, en el cual se jugaba con las variables de si eran con trabajos o no con compañeros, si eran trabajos o no con oposición, si eran en un medio estable o de incertidumbre. Acá trayendo de vis a ciertos autores ingleses y que nosotros creemos que es interesante esta clasificación, divide los juegos motores o estos juegos que llaman modificados en juegos, como ya creo que lo he dicho, juegos de blanco y diana, juegos de bate y campo, juegos de cancha dividida y juegos de invasión. Los juegos de blanco y diana, juegos de blanco, que tienen que ver con la puntería, evidentemente la habilidad motora está muy ligada con la puntería. Muchos de estos juegos no ofrecen mayores posibilidades tácticas o estratégicas, especialmente aquellos juegos de blanco que no hay oposición. Sí, cuando en algún juego de blanco yo establezco una relación con una oposición,
ahí empiezan a aparecer principios tácticos que complejizan el juego y claramente lo enriquecen, ¿no? Yo tengo que empezar a entender que tengo que tratar de mantener el balón lo más cerca posible del blanco, o de acercarme lo más posible al blanco, hacer lo contrario con el compañero, tratar de que no pueda acercarse al blanco, desplazarlo el blanco del oponente, desplazar el móvil para que el oponente se acerque al blanco. Todos son acciones tácticas que yo tengo que empezar a comprender en las situaciones de juego para poder jugarlos de la mejor manera y después poder transferirlos a otros juegos con esta lógica, con este tipo de lógica. Los juegos de bate y campo, que tiene que ver con el lanzar y batear a ciertos espacios libres, lanzar a zonas que no le permitan al equipo rival tomar la pelota lo más rápido posible, hacérsela difícil en ese sentido, ocupar bien los espacios, apoyar los espacios de los compañeros de la mejor manera. Es decir, hay una serie de exigencias y problemáticas tácticas y de comprensión del juego bien interesantes y que tienen una lógica común que podemos decir que el béisbol o el softball vienen a ser los juegos más exigentes y más complejos en este sentido, pero hay innumerables variedades que se pueden establecer con esa lógica, con ese patrón de juego. Después otro tipo de juegos bien interesantes son los que llamamos los juegos de cancha dividida, ¿no? Enviar el móvil al espacio libre del campo contrario, lo más lejos del oponente, apoyar de la mejor manera si jugamos con otros compañeros, tratar de cubrir bien los espacios, de neutralizarlo para que el oponente no pueda atacarlos, desplazarse de la mejor manera, buscar las mejores posiciones para ya sea defender o para atacar, todos elementos que tienen que ver con la táctica y con la comprensión del juego. ¿Sí? Si otra vez pensemos ahí, la técnica está subordinada o está dentro de un contexto de juego y va a ir apareciendo y se va a ir aprendiendo en la medida que las situaciones se vayan enriqueciendo cada vez más, ¿no es cierto? Y luego los llamados juegos de invasión, ¿no? En los cuales compartimos el campo con el rival, en donde también las acciones tácticas, ya sea en ataque o en defensa, son muy ricas y con los rivales, con los compañeros, las funciones tácticas que debo comprender en ataque, en defensa, desmarcarse con o sin valor, con o sin pelota, buscar los espacios vacíos, buscar la mayor profundidad y amplitud para apoyar a un compañero, colocarme delante o detrás de la pelota según la función en el campo, establecer ciertos roles y subroles dentro de un equipo, lo que implica grandes exigencias de lo que Parleva llama comunicación y contracomunicación, ¿cierto? Cuando nosotros proponemos un juego motor, tenemos que tratar de pensar estos patrones, tratar de que los estudiantes pasen por estas distintas experiencias, puedan transferir conocimientos, puedan comprender las lógicas y tener en cuenta todas las variables que entran en juego en este tipo de situaciones para poder jugar con ellas, ¿no? ¿Cuáles serían estas variables que hay que considerar, que yo tengo que comprender como jugador experto? La cantidad y complejidad de las reglas y consignas depende del grado de conocimiento de mis estudiantes, las diversas variantes espaciales en tamaño, en ancho, en largo, en espacio compartido, separado. Por ejemplo, si yo quiero fomentar en un juego como el vóley o como el Newcomb o algo parecido el pase lateral a mi compañero, yo tengo que tratar de establecer una cancha que sea más ancha que larga, y eso depende al objetivo o al propósito que yo tenga. Entonces yo tengo que jugar con esas variables, las diferentes posibilidades temporales o rítmicas, la velocidad de resolución, el ritmo del gesto técnico, el tiempo de vuelo de pelota móvil, es decir, de acuerdo a las posibilidades que tienen los pibes, las experiencias, yo puedo, por ejemplo, poner una pelota más liviana, más pesada, la cancha más grande o más chica, de acuerdo a estas variables. Las características de los arcos, de los aros, de las redes, de los hoyos, de las pelotas,
de los objetos utilizados. Todos esos son variables que entran en el juego que yo tengo que analizar. No decir, bueno, el deporte es así, entonces yo tengo que jugarlo como lo más parecido al deporte. No, no, en función de mis objetivos, yo tengo que jugar con esas variables. La cantidad de participantes en el juego, esto es fundamental. Yo diría que en la escuela primaria no debería jugarse otra cosa que juegos reducidos, porque el juego reducido tiene la potencialidad de una muchísima mayor participación en las situaciones que si juego un juego que participan 7 contra 7, 8 contra 8. Hacer en canchas reducidas, un 3 versus 3, del juego que sea, del juego motor que sea, permite que cada uno de los integrantes participe y se evitan situaciones en las cuales algún alumno o alumna por menor habilidad o por lo que sea no participe tanto y otro sea excluyente en el juego, ¿no? Las capacidades condicionales y coordinativas que se ponen en juego en la complejidad de los juegos que yo plantea, el grado de autonomía en la organización y control de juegos, intentar buscar el proceso de aprendizaje de enseñanza para que los chicos cada vez puedan jugar de manera más autónoma, no estar siempre o dirigiendo o interviniendo en los juegos, sino que generar las condiciones para que ellos puedan ir jugando solos. Y las exigencias en cuanto a la racionalidad de las problemáticas planteadas en el juego y en la búsqueda de las soluciones. Esto es lo que hablábamos del sentido fuerte, de la comprensión, tratar de establecer cómo puedo hacer yo para a través de las clases generar momentos de reflexión para establecer ciertas lógicas, comprender ciertas lógicas de juego, para poder llevarlas después a la práctica. Yo digo que la correcta elección y la combinación de estas variables que les mencioné anteriormente es lo que va a determinar en definitiva el éxito de nuestra tarea. Tengo que tener en cuenta las distintas etapas evolutivas, la disponibilidad motora con que cuenta el niño o la niña o el grupo, los contenidos que deseo trabajar, los aspectos psicosociales, las diferencias intergrupales, las posibilidades en infraestructura y en material que tengo. Todo eso yo lo tengo que poner en juego para establecer la mejor y más enriquecedora propuesta didáctica. Y acá aparece esta problemática de la repetición, ¿no? Está claro que hubo una crítica muy fuerte y muy necesaria a esas repeticiones mecánicas, sobre todo a esta repetición estereotipada de las técnicas de manera aislada, que muchas veces se promovió y se focalizaba en ese sentido. Por eso las críticas a las repeticiones mecánicas, automatizadas, que solo planteaban el movimiento en términos de la ejecución, sin participación de ninguna reflexión, ninguna comprensión, ha sido fructífera, ha sido importante que se haga, pero a la vez a veces ha pasado que no se llega a dar la suficientemente importancia a la necesidad de que el estudiante y la estudiante pase muchas veces por las experiencias que le permitan una comprensión genuina. A veces este énfasis en no repetir lleva a que se varíe tanto en las propuestas didácticas, no se hace una debida secuenciación con muchas clases en las cuales el pibe pueda tener experiencias, por ejemplo, de un mismo juego o de distintos juegos, pero con una lógica común, que hace que no se logren buenos aprendizajes. O sea, la repetición no es una mala palabra que debe ser desechada. Sí, la repetición aislada, mecanicista y reflexiva, pero aprender una habilidad motora, una táctica, aprender una lógica de juego, requiere mucho tiempo y variadas experiencias regulares, reiteradas y sistemáticas. Enfoque más integral, digamos, que no solo remite a habilidades técnicas, sino también a habilidades que tienen que ver con la comprensión del juego, con actitudes éticas, valorativas, requiere de un conocimiento del profesor que está muy ligado al concepto de praxis que ya hemos trabajado. O sea, un profesor que no se remita a un modelo estándar o a una receta o a un método
dirigido con pasos preestablecidos, sino que es un profesor que pueda reflexionar sobre su práctica, que pueda estar atento a lo que sucede en las diferentes situaciones. Por lo tanto, es un conocimiento llamado ideográfico. Ideográfico quiere decir que busca comprender, interpretar lo que sucede. Por lo tanto, es un conocimiento práctico, es un conocimiento situacional, es un conocimiento experiencial y personal, singular. Está condicionado socialmente y no deja de tener una orientación teórica que lo fundamenta, digamos, ¿no? Pero es una teoría que se va confrontando y cruzando y atravesando e interactuando con lo que sucede en las situaciones concretas. Por eso esta práctica reflexiva también implica una visión más amplia que incluye dimensiones como políticas, dimensiones ideológicas, dimensiones éticas, que son inherentes a todo acto educativo. O sea, que yo lo pongo en escena, lo considero como parte importante de mi proyecto pedagógico. No como algo aleatorio, como algo accesorio, como algo que puede pasar o que si sucede, sucede naturalmente, sino que yo voy a orientar mis acciones en función de esta valoración que yo hago de que ciertos aspectos conductuales y actitudinales aparezcan en escena en los juegos. Por eso, y acá tomamos a un autor que se llama Benno Sander, que habla de la necesidad de que este tipo de enfoque abarque una multireferencialidad, amplias dimensiones que tienen que ver, por un lado, con un criterio de eficiencia, ¿no? Que sería la parte más instrumental, más técnica, que no puedo dejar de pensar. Una cuestión que tiene que ver con la eficacia, que es del orden de lo pedagógico, de lo institucional, que me va a brindar aprendizajes en función de lo que yo he planteado, pero también un criterio de efectividad, dice Benno Sander, que tiene que ver con el criterio político. Si aquello que yo estoy logrando se corresponde con lo que yo estoy tratando de inculcar o de orientar desde el punto de vista político. Y por otro lado, quizás lo más importante, un criterio cultural y ético, es decir, que sea relevante en términos éticos. Todas esas dimensiones tienen que entrar en juego cuando yo propongo una determinada situación y oriento e intervengo en las prácticas, ¿no es cierto? Entonces, acá aparece esto de que enseñar juegos, en términos de pensar el juego como algo estructural, con sus lógicas y demás, también implica o debería implicar enseñar a jugar. ¿Sí? Enseñar a jugar es algo que implica estas dimensiones que referimos antes. Implica trabajar sobre el aprendizaje grupal, sobre aprender a trabajar en equipo, en grupo, sobre los aspectos cognitivos, ¿no? Cómo yo puedo comprender el juego, cómo puedo crear, recrear las reglas, cómo el tema del respeto, las reglas, que tiene que ver también con otras dimensiones, por fuera de lo puramente instrumental, y lo que tiene que ver con el respeto por el otro, ¿no? El reconocimiento del otro, el respeto del otro. Esas son también aspectos o dimensiones que tienen que ver con el aprender a jugar. Yo siempre digo, ¿no? Yo puedo ser un buen jugador en términos de eficiencia en el juego, pero ser un mal compañero, y hay que problematizar ahí. ¿Sabe jugar quien hace muchos goles o muchos tantos, pero no respeta a un compañero o a un rival, o no respeta las reglas? ¿Qué significa saber jugar? Y ahí es el docente el que pone en escena este tipo de problematizaciones, que si la dejamos a merced de los medios de comunicación y lo que muchas veces el deporte de alto rendimiento y la sociedad hipercompetitiva está estableciendo como el discurso hegemónico, bueno, ahí tenemos un problema y nosotros tenemos el deber, creo yo, de trabajar en eso. Es decir, que la propuesta de enseñanza debe haber una articulación entre la lógica del contenido y la lógica de la transmisión. Acá quiere decir, lo que queremos significar es que la enseñanza requiere un saber qué y un saber cómo, ¿sí?
la forma en que enseñamos, más allá del contenido en sí, del tema que yo estoy enseñando, implica una concepción de conocimiento y de sujeto, y por lo tanto un concepto de enseñanza y un concepto de aprendizaje. Podemos decir a grandes rasgos, generalizando violentamente, que hay dos formas de enseñanza. Una que está más ligada con entender la forma de enseñanza como una mera transmisión, como alguien que da algo a alguien, como si fuera un objeto físico, y la forma a la cual nosotros adherimos, y estos enfoques decididamente lo hacen, es entender la forma de enseñanza como una construcción del conocimiento, ¿sí? Un sujeto activo que va construyendo, aproximándose paulatinamente a aprendizajes cada vez más ricos y complejos, ¿sí? Y ahí es donde otra vez el error pasa a ser algo fundamental en esta escena pedagógica. Es decir, lo que hay que entender, creemos que el contenido no es independiente de la forma en la cual es presentado. Es decir, para ser más específicos, la forma en la cual es presentado el contenido es parte constitutiva e inherente al contenido. La forma tiene significados que se agregan al contenido transmitido, produciéndose una síntesis, un nuevo contenido. Es decir, si yo quiero transmitir valores democráticos y instrumento prácticas educativas muy ligadas a una lógica de obediencia y de mandato, de verticalidad, de asimetría extrema, estoy siendo incoherente desde la manera en que lo planteo con lo que quiero transmitir. Y en general lo que se termina transmitiendo es la forma en la cual se transmite, ¿no es cierto? Frente a esto, nosotros tenemos que plantear que este juego motor, el que Delis de Vish llama juego modificado y que nosotros llamamos juego motor, debe plantear situaciones que por un lado sean respetuosas, o sea, respetuosas del nivel de los alumnos, de la disponibilidad corporal que tienen, de su situación de inicio al plantear la actividad, ¿no? No puedo plantear propuestas que estén muy por encima de las posibilidades, ni muy por debajo, porque no hay aprendizaje. Que sean respetuosas, pero a la vez desafiantes. O sea, desafiantes en el sentido que le demanden algún tipo de esfuerzo más allá de sus posibilidades actuales. Hay una idea de, dice Piaget, habla de tensión óptima, ¿sí? Es algo que está un poquito más allá de lo que nosotros podemos, y eso es lo que va a determinar un aprendizaje genuino, real. En una clave bastante similar, Vygotsky nos habla de zona de desarrollo potencial. O sea, son hay una zona de desarrollo real que es con lo que cuenta, con el bagaje que cuenta el estudiante o la estudiante. Y la zona de desarrollo potencial es aquella que puede adquirir si hay un andamiaje, si hay una propuesta pedagógica que lo permite. Y ese es el docente ahí quien debe generar ese andamiaje para que se produzca esa situación de aprendizaje. Por lo tanto, la acción motriz que nosotros promovemos es una acción siempre reflexiva y no meramente mecánica, ¿sí? Por lo tanto, la metodología, el enfoque es bien diferente a la que plantea un entrenamiento que sirve una idea de un modelo establecido y que no promueve procesos procesos de comprensión y procesos de valoración social, de grupalidad y demás. Teniendo todo en cuenta esto, la propuesta debe tener en cuenta generar procesos de reflexión que el estudiante deba tratar de resolverlo. Es una situación problemática en la cual el estudiante se encuentre ante la necesidad de percibir la realidad y tomar decisiones y ejecutarlas de la mejor manera. Estas intervenciones y en esa propuesta el docente tiene que intervenir de la manera más oportuna posible, ya sea ante el grupo en general o en forma individual. ¿Cómo es la intervención? Bueno, tratar de promover que ciertas problematizaciones aparezcan a través de planteos, a través de la misma situación, pero a través a veces de
generar alguna pregunta que demande la reflexión de los estudiantes para resolverla. O sea, esta intervención tiene que ser a través de no de darle la respuesta a una situación, lo que sucede mucho en muchas intervenciones. Pasale a ¿por qué no se la pasaste a él? ¿Por qué tiraste el arco si tenías un jugador mejor ubicado? Porque eso no promueve procesos de comprensión. Las preguntas que uno debe tratar de hacer son preguntas abiertas que justamente demandan la acción cognitiva de los estudiantes, es decir, preguntas que promuevan la reflexión. Y por lo demás, la acción que promovemos es una acción ética, y el juego es un buen lugar para trabajar esta perspectiva ética. ¿Por qué? Porque trabajamos a través del juego con el tema de la grupalidad, con el tema del reconocimiento del otro, con el tema del respeto a las reglas que hemos acordado, porque promueve trabajos cooperativos, es decir, tiene un potencial ese tipo de juegos que creemos es por demás interesante. Es decir, el modelo propuesto, a diferencia del modelo normativo que está basado en el contenido en tanto tema, está pensado de una manera aproximativa. Es un modelo que podemos llamar, siguiendo a otros autores, un modelo aproximativo, centrado en la riqueza está dada en ese proceso de construcción del saber del alumno, más allá del resultado final. ¿Sí? Ese proceso en el cual se coloca al estudiante en una situación que debe ir resolviendo, que debe ir buscando las maneras, que debe ir tomando decisiones, que debe ir replanteándose y autoevaluándose, es donde está la mayor riqueza del acto de aprendizaje. El profesor lo que hace es proponer una serie de situaciones que tienen distintos obstáculos y va pasando el estudiante por distintas fases. Hay en algún momento de exploración de esa situación, luego de indagación, va buscando respuestas, va validando o no esas respuestas y va logrando ciertas codificaciones y aprendizajes que se van solidificando. Si ustedes se fijan, no es muy diferente a todo proceso de investigación, ¿no? El proceso de descubrimiento o de exploración. Voy buscando referencias, voy buscando respuestas, las voy probando, las voy validando y después puedo generar desde la clase momentos en los cuales podamos institucionalizar o codificar ciertos conocimientos a nivel colectivo o a nivel individual. Por eso es importante esta idea de aproximaciones sucesivas. Es decir, el alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las de sus compañeros, las defiende, las discute, es decir, no apurar esos pasos, porque en esos pasos está gran parte de la riqueza. El juego, en tanto juego problema, es utilizado aquí como un recurso de aprendizaje. La resolución de problemas es, de alguna manera, lo utilizado como fuente, lugar y criterio de la elaboración del saber. Entender entonces la acción como una situación problemática, donde el alumno es el que tiene que buscar la forma de resolución. Es principalmente a través de la resolución de esta serie de problemas que elige el docente cómo el alumno va construyendo su saber en interacción con los otros alumnos. Es decir, la resolución del problema no es como en el método, del modelo o el método normativo en el cual el juego venía a ser un lugar desde el cual se aplicaban las técnicas y los saberes que habían sido aprendidos en otro momento. El juego, ese momento donde los problemas surgen y se resuelven y se buscan las respuestas a esa situación que plantea el juego. Es decir, que el problema aparece en el inicio de la escena educativa. ¿Cuál es la relación entre la situación problemática y el alumno? Bueno, en esta situación, en esta actividad que proponemos, el alumno, el estudiante o la estudiante debe ser para él un verdadero problema. Algo que deba buscar las maneras de resolución. Para eso va a tener que remitir a los conocimientos con los que tiene y va a tratar de confrontar esos conocimientos con lo que la situación le plantea.
debe ir más allá de sus conocimientos anteriores para poder resolver este problema. Por eso esta idea de que tiene que ser un problema desafiante. Y finalmente es deseable que se valide este saber, pero no una validación que le venga del maestro, que le diga esto está bien, está mal, sino que la situación misma le va a proveer la posibilidad de validar su propia instancia de aprendizaje. Con respecto a la relación docente-alumno, las relaciones que se dan deben conducir a los alumnos a percibir que les es más conveniente establecer ellos mismos la validez de lo que afirman, ellos tener su propia experiencia, que estar solicitando pruebas de esa validación en un tercero o en un docente. O sea, ahí es donde el docente tiene que saber tomar la distancia para que el alumno o la alumna puedan ir resolviendo aproximadamente a la mejor solución posible. El docente o las docentes deben tener, por supuesto, una claridad en la situación global y mantener el control de esa situación general. Y cuando de alguna manera algún alumno o alumna se corre mucho del camino, por ahí intervenir de la mejor manera para encauzar la situación. Pero ahí donde está quizás la justeza en la intervención, que no invada, que no acorte los caminos que son la verdadera riqueza, como dijimos antes, del aprendizaje. No, es decir, no apurar la intervención para que el alumno mismo busque las maneras de resolver las situaciones planteadas. Y apuntalar cuando se producen desvíos que son demasiado regresivos. Es decir, para ser como esquemático y más general en esto que tratamos de explicar con profundidad, lo que promueve este enfoque es ir del uso a la reflexión y de la reflexión a la búsqueda de ciertas regularidades o codificaciones, ¿sí? Sea del uso, sea en ese momento en que aparece la situación problemática, que tengo que explorar las posibilidades, que tengo que buscar maneras de resolverlo, reflexionar sobre las maneras, a una vez que lo he logrado resolver y que ha sido exitosa la experiencia que tuvo, por ahí generar procesos de reflexión que me permitan niveles de comprensión en lo que llamamos el sentido fuerte, ¿no? Que yo pueda explicitar por qué estoy haciendo eso. Y claramente en cada uno de estos momentos el docente tiene que tener diferentes maneras de intervenir. ¿Cuál es la relación del maestro con la situación? Hemos visto la relación del alumno o de la alumna con la situación, del alumno con el docente. En relación a lo que hace a la relación maestro-situación, lo que le corresponde al profesor es ubicar la propuesta en el cuadro del aprendizaje apuntado, distinguir lo que es el objetivo inmediato de los objetivos más lejanos. Es decir, como dijimos antes, como tener la línea rectora, el control global de la situación. Le corresponde, sin duda, también observar donde hay errores, incomprensiones, errores significativos, analizarlos, tenerlos en cuenta, cómo va construyendo el estudiante o la estudiante el aprendizaje, cómo lo va resolviendo, dónde se está trabando, dónde amerita intervenir de la mejor manera. Es decir, ir llevando a la resolución de una especie de síntesis del proceso. Por eso decimos que el maestro podrá entonces tener la última palabra en ese momento de codificación, pero nunca la primera, porque si la primera palabra aparece, está cercenando todo ese proceso en donde dijimos está la riqueza. Y volviendo a De Vis, es interesante y en clara relación con esto que estuvimos hablando, distinguir, siguiendo este autor, dos modelos. Por un lado, el modelo aislado, o llamado modelo técnico, y el modelo que es el que propicia De Vis y el que nosotros también invitamos a recorrer, que es el modelo integrado o modelo reflexivo. El modelo aislado o el modelo técnico, como dijimos, se parte de la habilidad de manera aislada, se hace un trabajo de entrenamiento técnico, después
se hace un contexto simulado, una situación aislada del juego, un drill, en donde se utiliza como ejercicio aplicativo de lo ya aprendido de manera aislada, se busca el resultado de la experiencia técnica y después hipotéticamente se lleva a un contexto de juego en el último momento, ¿sí? En cambio, en el contexto de juego, en el modelo integrado, se parte del juego, se parte jugando, se parte de la situación problemática. Esa situación problemática va a determinar ciertos problemas que le aparezcan al estudiante. Eso va a demandar que con los saberes que tiene, las experiencias que tiene y la situación que le plantee, va a buscar la mejor manera de solucionarlo. Y ahí va a aparecer la acción motora, no solo la acción motora, la acción cognitiva, la acción social. Eso va a llevar a ciertos resultados que lo van a hacer reflexionar, y se va a poder llegar a una especie de integración conceptual, una síntesis de los saberes que van surgiendo. Pero evidentemente se gira copernicanamente en dónde se empieza y dónde se termina. En el modelo integrado o integral, los aspectos contextuales de un juego crean una demanda, una exigencia problemática del juego que deben solucionarse de la mejor manera posible. Una vez realizada la acción, para solucionar el problema, se pasa a reflexionar sobre el resultado para conseguir una buena comprensión de juego. Esta estrategia, ¿no? Lo que hace es destacar la importancia de la táctica y del contexto. Ayuda a los alumnos a reconocer los problemas, a identificarlos, a generar sus propias soluciones y a elegir las mejores. Nosotros acá lo que estamos intentando con este cambio de perspectiva, con esta suerte de propuesta pedagógica que pone en el centro de la escena al ser humano en su integralidad y al juego, pero no el juego en términos de iniciación deportiva o de hermano menor del deporte, sino el juego motor como referente principal de nuestras clases, nos permite trabajar a los sujetos en su integralidad. A través del juego podemos trabajar aspectos cognitivos, aspectos que tienen que ver con un conocimiento práctico, ya sea débil o fuerte, pero un saber cómo, un saber hacer. Pero también me permite trabajar aspectos que tienen que ver con el eje social, ¿no? Con cómo trabajamos la grupalidad, cómo trabajamos en equipo, cómo aprendemos a respetar las reglas, cómo aprendemos a respetarnos nosotros, tener una mirada crítica sobre muchas de las cuestiones que tienen que ver con el deporte de alto rendimiento y el exceso de competitividad y todos los aspectos negativos que genera esto. Tiene que ver con un posicionamiento político en el cual se insta y se invita a los estudiantes que se forjen como protagonistas de sus propios aprendizajes, no se sientan de alguna manera como convidados de piedra de un proceso que es el docente el que va a protagonizar, sino que ellos mismos sean sus protagonistas, es decir, generar a través de las propuestas situaciones crecientes de autonomía, ¿sí? En una clara clave, como dijimos, democratizadora, el juego como instrumento de democratización, ¿no es cierto? Y ahí es donde la orientación que el docente dé a través de la propuesta, a través de sus intervenciones, a través de sus invitaciones a la reflexión, es el que va a promover que esos juegos, esas propuestas didácticas generen este tipo de aprendizaje.